Pues entonces vamos a orar y vamos a comenzar el día de hoy con la enseñanza que Dios tenga preparada para nosotros. Padre, muchísimas gracias de verdad por todo tu amor. Gracias, mi Señor, por haberte encontrado con nosotros hace ya algunos meses, en otro caso otros años. Y te pido, Señor, que nuestro corazón se derrita el día de hoy. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos hables. Yo estoy seguro que aquí más de uno tiene esa pregunta en su corazón, que por algunas causas están pasando momentos difíciles, momentos de dificultad. Pero te pido, Señor, que tú que eres el príncipe de paz, esa paz sea derramada en nosotros hoy. Ayúdanos, Espíritu Santo, a escuchar la voz clara y sencilla de Dios, esa sabiduría que solo viene de lo alto, Señor. Perdona todos nuestros pecados y te pido que tu amor sea abundante hoy en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Muy bien, pues sean bienvenidos todos. Vamos a seguir con la parte esta de por qué sufrimos. Y como siempre hacemos con las series cuando ya las vamos avanzando, voy haciendo siempre un pequeño resumen para aquellos que no pudieron o venir o a lo mejor no vieron la sesión pasada. Pero si se acuerdan, lo que empezamos a ver la vez pasada es quién escribe este versículo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, antes de leer el versículo siempre les doy esta pequeña introducción solamente para que lo tengan claro quién lo está escribiendo. Pablo está escribiendo esto después de haber ascendido Jesús al cielo, y lo está escribiendo entre el 56 y el 59 después de Cristo. Ahí lo está empezando a escribir. Llevaba entre 20 y 25 años de creyente, y en ese momento, cuando escribe eso, él ya había sido encarcelado, había sido 5 veces, le habían dado 39 latigazos, lo habían apedreado, casi muere, pasó hambre, frío y naufragó en alta mar. Entonces debo decirles algo, miren, a veces nosotros como creyentes pensamos que todo va a ser hermoso, ¿no? Que va a ser un cuento de hadas, que siempre nos va a ir bien, que si en la parte profesional, si trabajamos vamos a ir ascendiendo así sin ningún problema, o si tenemos un negocio que siempre va a estar prosperando y no vamos a tener ningún tema, etc. Pero en realidad, todos los que ya llevamos algún tiempo en Cristo sabemos que a veces hay cosas que no entendemos por qué pasan, porque estamos viviendo bien delante del Señor y aún así viene esa prueba, ese problema, ¿no? Entonces tenemos que tener como esto muy claro, que no porque yo vivo para el Señor significa que no vamos a tener pruebas. De hecho, les voy a decir algo, Dios nunca va a querer que nosotros estemos cómodos tal cual, ¿no? Siempre vivimos esa vida incómoda porque eso nos hace madurar, nos hace crecer, y esto es el versículo que vamos a leer ahorita, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice Romanos 5, versículos 3 al 5, ¿ok? Vamos a ver. Dice así, esto lo escribe Pablo, y dice, y no solo esto, ¿ok? Dice, no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos. Y aquí esto es como lo que empiezas a leer, cuando lo lees, tú dices, achis, ¿por qué me voy a regocijar en el sufrimiento? Me puedo regocijar en que me está yendo bien, pero ¿cómo me regocijo en el sufrimiento? Ahorita lo vamos a ver. Dice, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, la resistencia produce un carácter aprobado, o sea, dominio propio, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces Pablo lo que está diciendo es que los sufrimientos nos van a dar resistencia o perseverancia. Eso es lo primero. Luego dice que va a dar carácter o va a dar dominio propio. Luego dice que va a dar esperanza y luego dice que va a dar amor. Okay. Entonces, lo que
a lo mejor todavía no queda claro eso, ok, pues eso dice el versículo, pero esto cómo lo vivo yo, Daniel. Entonces hoy lo que vamos a ver es cómo el sufrimiento puede generar amor. El sufrimiento tuyo o el sufrimiento de alguien más. Y cómo muchas veces el sufrimiento es una muestra de amor de Dios para ti y para mí. Al final el sufrimiento es aflicción, angustia, tribulación, padecer un dolor, ¿no? Para mostrarles cómo a veces en el sufrimiento Dios muestra un amor y un cuidado, les voy a contar una anécdota de una mujer que se llamó Corrie ten Boom. Fue una holandesa. Esa mujer junto con su familia guardó judíos cuando los estaban persiguiendo para matarlos. Entonces, imagínense que estamos aquí en Monterrey y de repente nos dicen que van a matar a los judíos solamente porque son judíos y ya, no tienen otra razón. Y entonces esa familia decide esconder a los judíos con tal de que no los maten. Eso iba en contra de la ley impuesta por el gobierno. Pero esta familia decide esconderlos. Entonces cuando los encuentran y se dan cuenta que los estaban escondiendo, no encuentran a los judíos, se dan cuenta por cómo controlaban y racionaban la comida, pero no los encuentran. Y con la gente que estaba escondida les dicen, si nos agarran a nosotros, ustedes quédense en el escondite. Lo que habían hecho es que una pared, le habían hecho una pequeña puerta y tú veías pared y atrás de esa pared estaban escondidos. Creo que salvaron 20 vidas o 25 vidas, no me acuerdo. La cosa es que entonces a esta familia los toman, los meten al campo de concentración, separan a sus papás nunca más los vuelven a ver y a las dos hermanas las ponen juntas. Y donde las ponen juntas eran, pues vamos a decir, salones donde metían a todas las mujeres y así en varios salones ahí en los campos de concentración. En uno de esos, en el salón que les tocó a las hermanas ten Boom, estaba lleno de pulgas. Y su hermana, cuando oraba, le decía a Dios, gracias por las pulgas que has puesto en este lugar. Y su hermana decía, ¿cómo le das gracias por las pulgas que hay aquí? ¿No? Pasó el tiempo, su hermana muere, ahí ya no sale del campo de concentración, pero Corrie sí. Y de hecho Corrie es una mujer que habló mucho de Cristo por todo lo que vivieron. Entonces sale y un día conoce a un hombre que era el administrador o parte de la gente que gerenciaba o administraba ese lugar, ese campo de concentración. Tristemente, en muchos salones pues había puras mujeres, los soldados perversos violaban a las mujeres. Pero resulta que a ese salón donde estaba Corrie ten Boom y su hermana nunca entraron. Y entonces le dio curiosidad y le dijo, oye, pues a lo mejor no es porque hubiera querido ni mucho menos, ¿verdad? Pero ¿por qué nunca entraron ahí? Dice, por las pulgas. En ese momento ella entendió por qué Dios había permitido que hubiera pulgas. Las cuidó, ¿ven? A veces así son cosas que permite Dios en nuestras vidas, solo que a veces no lo entendemos. Y nos está mostrando amor. Solo que como estamos tan embebecidos con las cosas que vemos o aprendemos del mundo, pensamos que el amor se tiene que mostrar de cierta manera, ¿no? Entonces imagínense que ahí Corrie entendió cómo, gracias a unas pulgas que Dios había permitido que ahí estuvieran, a ellas no las tocaron, junto con todas las que estaban alrededor. Y es así como llegamos a este versículo que vamos a ver hoy. Quiero que vean qué es lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versículos 32 y 33. Dice así, fíjense, nos hace sufrir, así dice la primera parte, pero también muestra compasión. O sea, Dios lo que está diciendo con este versículo es, a veces te va a hacer sufrir, sí, pero también va a mostrar su compasión. Y luego dice,
porque es muy grande su amor. O sea, a veces hay cosas que como papás nos toca hacer con nuestros hijos, ¿no? Nos toca disciplinarlos, nos toca castigarles algo. Y a veces el hijo piensa que el papá no siente feo. Yo creo que todos los papás que estamos aquí sabemos que sentimos bien feo nosotros cuando le decimos, esto no va a pasar, vamos a tener que disciplinar. Se siente feo. A Dios también le duele, por eso cuando dice ahí, no hace sufrir, pero también muestra su compasión, porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Entonces muchos dirán, pues si no es de su agrado, pues entonces mejor no. Pero quiero que piensen cuántas cosas, gracias a que pasamos por un valle de sombra de muerte, aprendimos. Yo cuando estaba armando esto, me acordé de alguien que queremos mucho, mi esposa y yo, y esa mujer al día de hoy cuida mucho lo que come. Y entonces tú dices, bueno, ¿y por qué? Bueno, a lo mejor es que le gusta mucho hacer eso. No. Ella, lo que pasó es que desgraciadamente perdió a su hermana por cáncer muy joven. Y a través de ese dolor aprendió qué cosas no debería de comer para evitar eso. A través del sufrimiento, ella aprendió algo. Muchas veces a través del sufrimiento la gente le entrega su vida a Dios, pero a veces tiene que ser a través del sufrimiento, porque es muy difícil que ustedes y yo conozcamos una persona que diga, ¿por qué quieres conocer de Dios? Es que me está yendo súper bien en el negocio, o sea, tripliqué mis ventas, mi matrimonio está increíble, mis hijos, es muy difícil. Yo al menos al día de hoy no he encontrado una persona que por esa razón haya venido a Cristo, que esa haya sido su máxima para decir, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Entonces los sufrimientos nos van a ayudar a generar amor. Ahora, ¿cómo es esto? Miren, el sufrimiento expone nuestra debilidad y recuerda cuán frágil somos. Cuando se comparte con otras personas, es un acto de amor como de invitación a ser amado. Cuando yo me muestro, miren, el mundo siempre enseña como de, no, tú eres fuerte, tú puedes todo, ¿no? Y Dios siempre va contra cultura. Todos tenemos debilidades, todos. Aquí nadie es perfecto. Y en ese sufrimiento, cuando estamos pasando algo y lo compartimos con alguien, ahí podemos estar invitando a la persona a amar. Yo estoy casi seguro que todos los que hemos pasado por un momento difícil en nuestra vida, si algo probablemente queremos en ese momento de sufrimiento, es sentirnos amados. Es lo único que quieres. A veces lo único que quieres es un abrazo, alguien que te escuche. Lo único que quieres en ese momento de dolor, de angustia. Ese sufrimiento muchas veces nos lleva a amar dando. O sea, piensen cuántas veces, y lo quiero poner mucho aquí en nuestra familia, con la gente que conoces, con tu familia cercana. ¿Cuántas veces algunas de esas personas están pasando por un momento difícil? Y Dios nos está invitando a amar en acción. A veces podemos pensar en la gente que la está pasando mal. Hay mucha gente en el mundo que la pasa mal. Pero Dios quiere que primero empecemos en nuestra casa. Y a veces hay gente de nuestra casa, familia, algún conocido que la está pasando mal y Dios nos está invitando a accionar, a mostrar ese amor con la gente que conocemos. A veces pasa en la iglesia, ¿no? Que, oye, que fulanito se puso mal y, oye, vamos a orar, pero no solamente vamos a orar. Sabes que Dios movió mi corazón a hacer esto por él. Estaba leyendo la historia de un pastor que le dio cáncer muy agresivo. Gracias a Dios salió adelante y tal cual es un milagro, ¿no? Y entonces él en su historia contaba, dice, y yo no olvido que en medio del sufrimiento vino tal persona a cortar el jardín, y vino tal persona y nos trajo comida, y vino tal persona, y me acuerdo, o sea, el que como que más me impactó fue, y este amigo mío todos los días venía a orar por mí y a leerme un salmo. Es amor en acción,
porque esta persona estaba sufriendo. Y así hay mucha gente sufriendo. A lo mejor tú estás sufriendo. Pero otra cosa que vamos a ver ahora es cómo Jesús sufrió y en ese sufrimiento mostró amor. Quiero que piensen en sus apóstoles, en cómo conocieron a Jesús, ¿no? A sus 30 años Jesús, empezando su ministerio después de ser bautizado, y empiezan a ver, ¿no?, los milagros, el amor. Están viendo un hombre perfecto en todo su vigor, en todo su esplendor. Dice, bueno, ahí pues es como normal que me ames, ¿no? Pero hoy lo que vamos a ver es que vamos a darnos cuenta cómo Jesús mostró su amor en su debilidad, y eso es precioso. Eso es precioso. Lo estaba haciendo y la verdad es que iba pensando en cómo Jesús siempre está dispuesto a amarnos. Vamos a ver la primera escena, cuando vio a Pedro. Los que están familiarizados con la escena probablemente lo sepan, algunos a lo mejor no, pero a Pedro, antes de entrar, digamos, a todo el proceso de la crucifixión, del tormento, de la tortura, él le dice a sus discípulos, muchachos, voy a morir, me van a maltratar, y Pedro lo detiene y le dice, no, además, yo no te voy a dejar, estoy parafraseando, yo me voy a morir contigo. Y le dice Jesús, mira, tú me vas a negar. Y entonces pasa el tiempo, toman a Jesús, y cuando ya van a tomar a Jesús, o sea, cuando ya empieza todo el maltrato hacia Jesús, lo primero que pasa con Jesús, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero le ponen una venda en los ojos, y llega uno de los siervos de los sacerdotes y le mete un puñetazo y le dice, adivina quién fue. Si de por sí algo de eso debe de doler mucho, aún quitándote o tratando de esquivarlo, ahora imagínate si solamente estás viendo para adelante y de repente viene el trancazo con toda la fuerza. Ahí empezó todo para Jesús. Bueno, antes obviamente en el Getsemaní. Y entonces Pedro hace esta negación, y yo no sé si se han dado cuenta de esto, pero cuando yo lo leí la primera vez fue como, wow, no sé qué sintió Pedro, pero yo estoy seguro que Pedro se sintió amado. Quiero que veamos qué dice Lucas 22, 6, 1. Fíjense, dice, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Dice, entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho, hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, Pedro. O sea, ustedes imagínense la escena. Jesús está ya a lo mejor en medio, Pedro está aquí hablando con unas personas y le están diciendo, tú eres de ellos, ¿no? Tú hablas como los galileos. No, yo no lo conozco. Y la tercera vez que le dice, yo no lo conozco, imagínense a Jesús volteándolo a ver, como yo te dije, Pedro. Pero no solamente es, yo no creo que haya sido un yo te dije, sino es, Pedro, yo te dije que iba a rogar por ti, porque cuando le va a pasar esto a Pedro, Jesús le dice a Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Yo estoy seguro que en ese momento, imagínense en ese momento de debilidad, le están gritando a Jesús, lo están empezando a maltratar, y todavía tiene el amor para voltear a ver a Pedro y decirle, aquí estoy, Pedro, tranquilo. Aunque me has negado, yo te sigo amando. Así que si hoy en tu sufrimiento has negado al Señor, déjame decirte que hoy te trajo aquí para mirarte fijamente. Hoy Él sabe, entre nosotros nos podemos engañar y naturalmente nuestra forma de contestar siempre es, ¿cómo estás? Bien. Pero a veces hay gente que no está bien y que trae un problema en su corazón y que está sufriendo. Y hoy te trajo aquí Dios para mirarte fijamente y decirte, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No es casualidad que estés aquí sentado,
Si tú crees que ahí vine porque mis papás, Dios sabe lo que está pasando en tu corazón. A Él no lo engañas. De Él nadie nos podemos burlar. Entonces piensen en esta escena, Jesús volteando a ver a Pedro con ese amor con el que solo Jesús pudo hacerlo. Segunda escena, perdona al ladrón. Como yo les he dicho últimamente a algunos, yo creo que estas imágenes que se han creado donde ponen a Jesús en la cruz, que están en casas, en negocios o en algunas iglesias, cuentan una verdad muy a medias. Y sé que algunos se pueden enojar de los que nos ven en redes, pero la verdad es que ponen a un Jesús muy hermoso en la cruz. Y desgraciadamente esto no era así. La Biblia dice allí en Isaías 53 que ya el rostro ya no se veía el rostro humano por tanto maltrato, por tanta tortura. Y ahí en ese lugar, a punto de morir, ha de haber estado deshecho nuestro amado Jesús, deshecho. Y aún así muestra amor en ese sufrimiento. Los ladrones, si mal no recuerdo en el Evangelio de Lucas, aquí no lo puse, sí lo puse, Mateo 27:44, fíjense. Estos ladrones, dice ahí, también los ladrones que estaban crucificados con él lo injuriaban de la misma manera. O sea, los dos ladrones, cuando empezó todo esto, estaban diciéndole de cosas. Estaban burlándose, estaban insultándolo. Eso quiere decir injuriar. O sea, no estaban... A veces pensamos que un ladrón no, los dos se estaban burlando de él. Uno de repente cambia. Uno de repente dice, a ver, espérate, creo que sí, este es el Hijo de Dios. Y entonces le pide que se acuerde de él. Pero los dos se estaban burlando. Conste que los dos estaban crucificados. ¿Cómo se burlaban aún en medio de su dolor? En medio del dolor, porque los dos estaban crucificados, a ellos también los habían maltratado, aún así se estaban burlando del medio, de Jesús. Pero Jesús, en Lucas 23, 42 y 43, le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, en el momento más duro para Jesús, en el momento de menos vigor, digamos, físico, en ese momento todavía le dice, no te preocupes, tú vas a estar. Pero hacía minutos lo había ofendido, se había burlado. De todas maneras, en ese momento, él se arrepiente y dice, siempre sí quiero estar contigo. Y en ese momento Jesús le dice, tú vas a estar conmigo. ¿Qué hizo el ladrón para estar ahí en el paraíso? Le creyó, punto. Nada más, le creyó a Jesús, lo aceptó como su Salvador, ahí empezó su vida nueva. Le quedaban unos minutos de vida, murió a las horas a lo mejor, y amaneció en el cielo. ¿Fue a un estudio bíblico? No. ¿Leyó la Biblia? Probablemente no. ¿Iba a una congregación? Tampoco. Solo le creyó a Jesús. Así que si tu sufrimiento te ha llevado a injuriar a Dios, porque a veces en el dolor, en la angustia, en la desesperación, un sufrimiento económico de tipo físico, de salud, en el momento que tú me digas, Él sigue dispuesto a amarte y perdonarte. O sea, aunque a veces, a lo mejor alguno de nosotros en un momento de dificultad, de ¿por qué no tengo dinero? ¿Por qué no me alcanza? ¿Por qué se enfermó mi mamá? ¿Por qué se murió tal persona? ¿Por qué? Y en ese momento te enojas con Dios, te sale una palabra, le dices, le reclamas. De todas maneras, Él está dispuesto a amarte y a perdonarte. De todas maneras. Quiero que vean cómo el amor de Jesús se está manifestando a través del sufrimiento. Pero a veces no nos damos cuenta. Número 3, cuidó de su mamá. Dice Juan 19, 26 y 27.
Dice, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba de pie junto a ella, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Estaba a punto de morir, con 3 clavos Jesús, que habían perforado sus muñecas y sus pies. Y así en medio de ese dolor tuvo el cuidado y el amor por su mamá. La tenía que entregar a alguien, le tenía que decir, por favor, cuídamela. Si tú estás sufriendo hoy, debemos saber que si tú lo permites, Dios se puede hacer cargo. Yo sé que tenemos muchas historias aquí que contar de gente que la está pasando muy mal, no mal, muy mal. Les digo algo, todo empieza con Jesús, todo. En la semana estaba escuchando el testimonio de una persona, una mujer ya grande, después de 20 y tantos años de casados, el esposo le dice, bueno, ahí nos vemos, ya me aburrí, se fue. A los días su hijo sale a esquiar, se pierde el equilibrio y cae 230 metros, se fractura todo menos la columna y ella se quería suicidar. El hijo en la cama, divorciada, ¿qué hago? Pues mejor ahí muere. Y conoció de Jesús, le entregó su vida y su vida cambió, su corazón cambió y empezó una vida nueva para con Jesús. No, su hijo no de repente los huesos se juntaron y ya no le dolían, no, pero entró Jesús. Y cuando Jesús entra puede empezar a ordenar todo, por muy doloroso que sea. La cosa es que se lo permitamos, como aquí. Aquí su madre le permite y dice, ok, lo que tú digas, te vas con Juan, o si es que era Juan, no sabemos, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Jesús nos está mostrando en la debilidad, en el sufrimiento, amar. Como manejamos nuestro sufrimiento, podemos inspirar a los demás a que vengan a Cristo. Ahorita se los voy a contar en otra anécdota. Número 4, su actuar, su manera de actuar en medio del sufrimiento de Jesús. Cada que yo leo esto, cada que yo leo esta parte de la Biblia, me impacta muchísimo eso, porque yo estoy seguro que eso ha de haber hecho que muchos soldados dijeran, este hombre es diferente, este hombre no puede ser un hombre normal. ¿Y por qué lo digo? Por este versículo. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Dice, cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Quiero que pienses cuántas veces en un problema o en una dificultad nos arrancamos a maldecir, ¿no? Y nos dicen y le decimos y así nos vamos. Ahora Jesús lo que está enseñando es, le están diciendo algo a Jesús y él, hay una parte donde dice que pasaban los gobernantes y los sacerdotes, lo veían en la cruz y decían, si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate, a ver. Y él, entendiendo lo que estaba haciendo, ellos no, seguramente en su corazón por eso dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, yo estoy aquí por amor a ellos y por amor a ti y a mí. Entonces, yo no sé si los soldados decían, híjole, no le duele, no dice nada. Y luego dice, cuando padecía, no amenazaba. O sea, a veces tenemos un sufrimiento con alguien, ¿no? Y entonces amenazamos, ¿no? Te metiste con la persona equivocada. Y dice aquí, cuando él padecía, no amenazaba, no lo hacía. Entonces imagínense los soldados acostumbrados seguramente a judíos que cuando los maltrataban decían, seguramente los amenazaban, ¿no? Y le decían, si salgo vivo, no sabes con quién te metiste, cuate. Y mi familia va a venir por ti y vas a ver lo que te van a hacer a ti. O sea, yo me imagino que los romanos pues vivían por eso tan organizados, porque si los agarraban allá solos, los podían linchar, ¿no?
Pero Jesús no. Jesús dice aquí que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba al que juzga con justicia. Esto es tuyo, Señor. Esto es tuyo. Así que esta es una de las razones por las cuales probablemente el centurión, ¿se acuerdan? Hay un centurión que está dirigiendo todo esto y de repente cuando muere Jesús se hinca y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. No solamente porque en ese momento la tierra se oscureció, hubo un terremoto, no creo que solo haya sido eso. Ha de haber visto todo este proceso de decir, este cuate no dice nada, no nos amenazó, ¿no? Nunca contestó con una maldición. ¿Por qué? Porque estaba el poder de Dios actuando en Jesús. Si tú estás sufriendo hoy, no maldigas, encomienda tu causa al Señor, tal como Jesús lo hizo. Ahora, esto del amor que brote por el sufrimiento nunca va a ser natural, ¿eh? Como yo les he dicho, vivir para Dios no es ni fácil ni difícil, es sobrenatural. Ahora, dependerá mucho de qué tanta disposición tengo para que el Espíritu Santo empiece a provocar todo esto en mí. Si yo no lo busco, si yo no le doy de comer, no va a pasar, ¿eh? No va a pasar. Ustedes y yo tenemos que darle de comer todos los días. No el lunes, el martes, nada, todos los días. Lo dice la Biblia varias veces. Todos los días. No es de ganas. Pero es que no tengo ganas. A veces sufrimos para que la vuelvas a abrir, para que la vuelvas a escuchar. ¿Sabes qué pasa cuando la cierras? Es como decirle a Dios, no te quiero escuchar y quiero hacer lo que me da la gana. Y si no me crees, solo ve tu vida al día de hoy. Ve cómo estás. Todo se nota, chicos. Cuando leemos y pasamos tiempo con Dios todos los días, se va notando. Y el primero que lo va gozando eres tú y los que están alrededor de ti. Pero esto es sobrenatural. Y como enfrentamos el sufrimiento, eso puede dar de hablar de Jesús, de decir, wow, yo quiero eso que tiene Él. Y para eso voy a usar una anécdota. Traté de buscarlo porque no recuerdo su nombre de este jugador. Me acuerdo de la anécdota bien, pero fue impresionante porque este muchacho creció en Estados Unidos, una familia pues humilde, con muchas dificultades, y su papá los dejó. Y cuando su papá los deja, él empieza a salir adelante y llega un punto donde el chavo entra a la universidad, era muy talentoso para jugar fútbol americano y todo iba como en esa dirección, ¿no? Voy a jugar en la NFL, para los que no sepan, jugar en la NFL es que ya vas a ganar muy bien y luego si pasa cierto tiempo ya vas a ganar demasiado dinero, ¿no? Entonces, pues imagínense, él en su mente era, con esto saco adelante a toda mi familia, con esto la hago, creyente. Y en una jugada le pegan y su brazo, hagan de cuenta que se secó y ya no pudo jugar. Entonces su papá se entera, va a verlo, dice, te voy a cuidar solo 30 días, ya después a ver qué haces. Y cuenta él que a pesar de esto, quiero que piensen, era su sueño, era su anhelo jugar en la NFL, tenía el talento para hacerlo y de repente cambió toda su vida. Y en ese proceso, donde sus amigos se burlaron de él, no en el proceso del dolor, sino que él vivía para Cristo y todo esto, sus amigos empezaron a ver cómo enfrentaba este sufrimiento. Leía, oraba, decía él que de repente le decía a su papá, voy a orar, papá. Pues tu Dios, ese Dios que tanto sigues, ¿por qué no te hizo jugar en la NFL? Mira cómo te tiene. Y él hacía caso omiso, y papá voy a orar, y papá voy a orar, y el papá se salía. Pasados los 30 días, el papá le dice a su hijo, yo quiero ese Jesús que tú tienes.
quiero ese Dios, porque no entiendo cómo, a pesar de todo esto, tú lo sigues, me sigues amando y sigues amando a los demás. Yo quiero eso. No entiendo cómo puedes en este dolor estar gozoso con tu Dios. Y si eso lo puede hacer tu Dios, yo quiero eso. Así es como nosotros mostramos amor, y por eso el sufrimiento puede generar eso. Porque nosotros no entendemos. Los planes de Dios son maravillosos y van más allá de nuestros pensamientos. Y aunque a veces nos podemos quejar, llorar y tirarnos, y a veces nos van a salir palabras que no son adecuadas delante de Dios, Él tiene un propósito. Él tiene un propósito por el cual nos ha hecho pasar por cosas que decimos, ¿por qué, Señor? ¿Qué quieres que aprenda? Siempre hay algo que nos quiere enseñar, siempre. A veces es porque te has olvidado de Él, y por eso te está mostrando, hey, acuérdate, yo soy el que te lo di. Hemos crecido en esta cultura de te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces. Y diría Dios, bueno, yo te di muchas cosas, y si yo le muevo tantito, nada más tantito, ahí te vas a dar cuenta qué tanto puedes hacer. Aquí en Monterrey hemos pasado por inundaciones, hemos pasado por problemas con el aire, problemas con la luz, problemas con el agua, y nos damos cuenta que por mucho que tengamos y mucha preparación, ahí empezamos a tronar como ejotes. El Espíritu Santo nos va a encontrar más profundamente con el amor transformador de Dios en un momento de sufrimiento y debilidad. En ese momento Dios nos toma, porque en ese momento nos rendimos, en ese momento de dificultad. Hace muchos años, cuando a mí me pasó lo de los ojos, hubo un momento en donde yo no estaba entendiendo nada. Yo decía, ¿por qué? Y entonces recuerdo perfecto que sale Mari y sale mi mamá, se salen de la casa porque yo les pedí que se fueran de la casa para que se dieran una vuelta, pero yo en realidad estaba tronado. Y me acuerdo que como pude me hinqué y le dije, Señor, aquí me tienes, haz lo que tengas que hacer conmigo. No sé por qué, no entiendo por qué, pero aquí estoy. Haz lo que quieras con mi vida. A veces necesitamos llegar a ese punto para que nosotros podamos experimentar el amor de Dios. Porque al final esto es un poco como en la vida con nuestras relaciones. ¿Cuándo vas a conocer a tus amigos? En los momentos de dificultad. Chavos, disculpen lo que les voy a decir, porque los voy a deprimir, pero sus amigos no son los que tienen en Facebook, ni en Instagram, ni en TikTok. Esos no son sus amigos. Ni siquiera conocen lo que significa esa palabra. Sus amigos los van a conocer en el momento de la dificultad. Ahí vas a conocer. Ahí vas a saber quién está realmente al pie del cañón. Y les digo algo, Dios siempre está dispuesto. Siempre. Él en el sufrimiento te va a acompañar. No es como que se olvidó de ti. Está ahí. Y nos enseña las dos partes, es decir, en el sufrimiento conocemos del amor de Dios, y cuando conocemos de la fuente del amor, nosotros podemos amar al prójimo. Y por otro lado, cuando alguien sufre, dice el libro de la carta a los Corintios, que cuando un miembro del cuerpo sufre, todos nos dolemos. O sea, aquí cuando alguien sufre de aquí, nos duele. Sí nos duele. Clamamos a Dios. Y Dios, les digo algo, sigue haciendo milagros. Sigue haciéndolos. El viernes estaba hablando con un hombre que no vive aquí. Tiene 80 años. Le detectaron cáncer. Y el viernes tenía una cita muy importante porque ya le iban a decir, bueno, está aquí, está acá, no sé qué. Habíamos estado orando por él, nos habíamos atrevido a pedirle a Dios, obra un milagro de salud. El viernes me marcaron y me dicen, Dani, los milagros siguen existiendo. Se ha bajado muchísimo los tumores. No han avanzado, han bajado. Para la gloria de Dios. Sigue pasando. Sigue pasando. Y algunos dirán, bueno, Daniel, y a todo esto entonces, ¿por qué sufrimos y cómo podemos mostrar amor? Y creo que este versículo lo resume demasiado bien.
Esto viene en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Dios va a usar tu dolor, tu sufrimiento, mi dolor y mi sufrimiento para consolar a otros. Para que le des gloria a Él, no para que te des gloria tú. Es para decirle, a través de Jesús yo salí adelante. A través de este problema económico, de este problema de salud, de este problema emocional, lo que ustedes me digan, a través de Él. Por eso dice esto Pablo. ¿Sabes por qué te hizo pasar eso Dios? Para que un día tú consueles a otros. Para que un día le digas a alguien, yo salí de ahí. Yo sé lo que se siente estar ahí. Y cada uno de nosotros Dios nos ha entregado cierto paquete para que después lo usemos y le digamos, yo pasé por ahí, yo sé lo que se siente. Sé lo que se siente sufrir eso que estás pasando. Yo te puedo ayudar. Porque Jesús me ayudó a mí y te voy a enseñar qué es lo que hice a través de la gloria de Jesús. Y por eso podemos mostrarle a la gente amor en acción, porque el amor es una decisión, no es un sentimiento. Claro que sientes, pero sientes porque estás haciendo. Y sobre todo porque conocemos la fuente de amor inagotable que se llama Jesús. Y lo acabamos de ver en estos pasajes que vimos. Si tú hoy estás sufriendo, recuerda algo. Nos hace sufrir, pero también muestra su compasión. Ese versículo lo leímos hace rato, es Lamentaciones 3, 32 y 33. Nos hace sufrir, pero también nos muestra compasión. Como ahorita leímos de Pablo. ¿Por qué nos hace sufrir? Para después ayudar a otro. Para después platicarle a otro. Y decirle, mira, pasó esto con mi vida y hoy te puedo venir a ayudar. Hoy te puedo decir, sí es posible. Por muy difícil que se escuche, pueden poner un caso en la mesa y decir, es que aquí ¿qué? ¿Por dónde empiezo? Por Jesús. Ahí se empieza todo. Pero a veces la gente quiere que Dios le cambie las circunstancias cuando no entiende que lo primero que quiere cambiar es su corazón. Cuando dejamos que cambie mi corazón, a veces puede cambiar la circunstancia. Pero primero quiere el corazón. A veces la gente solo llega diciendo, por favor arréglame esto nada más. Y Dios dice, no, esto no me interesa. Me interesa tu corazón. Eso es lo que quiero arreglar. Ahí está el problema. Y cuando Él cambia el corazón, cambia 4 cosas. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de decidir, cambia tu manera de actuar y cambia tu manera de vivir. Porque cambió tu corazón. Independientemente del problema que estés pasando, obviamente lo enfrentarás distinto, porque cambió el corazón. Por eso dice esto este versículo. Porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Todos los sufrimientos que pasamos ya en la vida con el Señor tienen un propósito. Tenemos que seguir caminando con Él para decir, ya entendí, Señor. Hoy, como dice Job, ¿no? De oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven, Señor. Porque me di cuenta que en el momento del sufrimiento, ahí estabas. No te habías olvidado de mí. Es como cuando Jesús sube a los muchachos a la barca y puestos ahí en la barca entran a la tormenta, ¿se acuerdan? Y Jesús estaba en el monte orando. Él no ha dejado de orar por ti, Tú no dejes de confiar en Él. Como ahorita leíamos en la alabanza, lo va a volver a hacer. Va a volver a hacer milagros. Y ese milagro puede empezar en tu corazón si tú lo dejas. Vamos a orar
Y terminamos por hoy, chicos. Padre, yo creo que es muy difícil de comprender tu amor. A veces en medio de la tormenta podemos llegar a pensar que no nos amas o que no tienes cuidado de nosotros. Sin embargo, Señor mío, pues te pido que por favor, en medio de la tormenta que cualquiera de mis hermanos esté hoy viviendo, tu amor sea derramado. Que escuche con toda claridad: tú eres mi Hijo amado y en ti me complazco. Y a pesar de que estás en esa tormenta, debes de saber que yo estoy contigo. Si alguno de nosotros, mi Señor, está pasando hoy por un valle de muerte, de sombra de muerte, recuérdanos que tú estás con nosotros. Por favor, ayúdanos. Tú estás dispuesto, lo acabamos de ver. Gracias, Padre, por hacernos tan débiles. Gracias por nuestra fragilidad, para que siempre llevemos nuestras cargas a ti, Señor. Te pido que esta iglesia la conduzcas tú, Señor. Que esta iglesia sea una iglesia que clame a ti y que te confiese delante de los hombres, Señor. Te pido que sanes nuestras heridas y que, por favor, sigas permitiendo que tu Espíritu Santo sea derramado en este lugar. Gracias por todo tu amor. Y todo te lo quiero pedir, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.